Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Padre bendito, venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón primeramente. Señor, haz tu voluntad en nosotros y perdónanos si nos hemos alejado de ti, Señor. Padre, Dios del universo, creador, Señor, de todo lo visible y lo invisible. Tú que eres dueño de todas las almas, Padre, y has tenido misericordia para con nosotros. Señor, te pedimos en este momento que aumentes nuestra fe y que abras nuestro entendimiento para que comprendamos cuál sea tu buena y agradable voluntad, Señor. Transforma nuestro pensamiento en este día para que día con día agrademos a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces hablábamos y decíamos que tenemos ciertos propósitos. A lo mejor yo quiero ser menos enojón en este año. Quiero lograr un automóvil en este año. Quiero lograr una casa. Quiero tener más ventas en mi negocio. Quiero procurar hacer mejor las cosas. Pero realmente, ¿a qué nos aferramos o en qué permanecemos? La palabra del Señor es muy clara y dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo que nos interesa es de lo que hablamos, es lo que vemos y es lo que respiramos. Es lo que nos afecta y lo que también nos alegra. Puede ser tu trabajo, pueden ser muchas cosas que estén a tu alrededor, a lo cual tú le tengas un cariño especial. Pero el Señor en esta mañana quiere decirte y quiere hablarte directamente a ti, amado de Dios, así como me ha hablado a mí, que tu único interés y tu mayor interés sea Él. Pero ¿cómo puede ser Dios tu mayor interés? ¿Cómo puede ser Dios lo que te mueva? ¿Cómo puede ser Dios lo que te regocije? ¿Cómo puede ser Dios por el que dejes cosas de hacer? Necesitamos amar más a Dios en este año. El que ama está. Nuestras Biblias hablan y dicen de esta manera. Libro de Juan en su capítulo 15. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os las he dado a conocer. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor para todos. Nuestro Señor nos revela y nos enseña en esta hora el común denominador de esta pequeña lectura o esta pequeña porción de la Escritura es permanecer. ¿Qué nos afecta en nuestra vida el día de hoy? Puede ser una relación amorosa, puede ser el desdén de alguien, puede ser el desprecio de alguien, puede ser que nuestro trabajo no nos esté dando aquello que nosotros queremos, puede que estemos buscando otras cosas muy diferentes a lo que Dios quiere realmente para ti. Estamos inmersos en un mundo que nos consume todos los días, que nos quiere absorber y separar de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es absoluta y no puede ser cuestionada, y no es cuestionada por aquellos que lo aman. Pero cuando el príncipe de este mundo viene y pone duda en tu corazón, es más difícil permanecer en el Señor. El enemigo el año pasado intentó acabar con un servidor, ciertamente, golpeando en lo que más me duele, en mis hijos. Pero ciertamente yo creo y sé que Dios es más que el enemigo. Ciertamente el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Pero a la mitad de la prueba es cuando realmente debemos de saber de qué estamos hechos en Dios. Debemos de permanecer en Él. Y nos enseña nuestro Señor que Él es la raíz. Y dice la Escritura en el verso 1. Y vamos a entender esa Escritura para hacerla nuestra. Dice la palabra de Dios, el Señor dice: yo soy la vid verdadera, en el verso 1. Y mi Padre es ¿quién? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Hemos venido a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha escogido a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Él mismo se hace llamar la vid, la raíz de donde salen todos los pámpanos, para poder llevar el fruto, para poder llevar la uva. Pero ciertamente cuando uno planta, cuando el labrador planta, espera que cada una de sus plantitas den fruto. En casa tenemos una vid, ciertamente, tenemos una vid. Pero ¿qué creen, amados de Dios? Si no mal recuerdo, llevamos alrededor de casi 14 años o un poco más viviendo en esta ciudad. Y desde que se plantó esa vid, no ha dado ni un solo fruto. Y seguimos en la esperanza de que dé fruto. Pero es cierto que el árbol que no da fruto se tiene que cortar, amado de Dios. Porque no podemos estar esperando a que dé el fruto. Quiere decir que puede haber sido una mala semilla, que la tierra donde cayó no lo nutre como debería de ser, que no alcanzó a madurar y que por eso no da fruto. Y en vez de esperar, es mejor cortarlo y sembrar nuevamente, porque lo que se requiere es el fruto para la cosecha. Imagínense que una vid como la que está en el hogar de un servidor
estuviera en los viñedos que proporcionan a lo mejor el vino, hubiese sido cortada hace ya mucho. ¿Qué estoy hablando en esta mañana, amados de Dios? En este tiempo se hacen muchas recapitulaciones, y más el día 31 para pasar al año nuevo. Se hacen muchas recapitulaciones. ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue mi vida? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué no lograste? Pero una de las cosas que siempre he dicho es que si tú no sabes hacia dónde vas, tú ya llegaste, porque no puedes avanzar más, porque no tienes una meta, porque no hay un lugar a donde ir. Si no tenemos dirección y no tenemos sabiduría de lo alto, no sabremos qué hacer con los dones que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros nos ha dado Dios un don, más allá de nuestros problemas tan triviales, más allá de nuestros problemas terrenales. Dios nos ha dado un don a cada uno de nosotros, pero debemos de usarlo para beneficio del reino de los cielos. Nosotros somos esas hojas, esas ramas que dan el fruto. Pero qué hermoso ver cuando una vid está testa de uvas. Qué hermoso ver cuando tu huerto está empezando a dar frutos y puedes tomar un fruto de ahí y comerlo. También tenemos una pera, amado Dios, en la casa de ustedes. Tardó años en dar fruto, años. Y el año pasado apenas dio una pera, una sola pera. Pero dice el pastor que fue el que la apartó, que fue la pera más dulce y más rica que haya probado. En este año ese árbol ya empieza a venir testo de peras. El fruto es para ser consumido. El fruto no es para que se quede con nosotros. El fruto es para ser dado. ¿De qué sirve la fruta en el árbol si no hay quien la consuma? Tú tienes mucho que dar, pero necesitas empezarlo a dar. Tienes mucho potencial, pero necesitas empezar a hacer. Nuestros problemas son pequeños comparados con los de alguien más, amado de Dios. Y realmente nos preocupamos por trivialidades, cosas que no convienen y cosas que se resuelven en un tristraz. Pero el verdadero trabajo es ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque muchas almas se están yendo al infierno. Y tú, amado de Dios, tienes la palabra viva y eficaz que puede llevarlos a la salvación. Esta palabra que te ha sido dejada, que te ha sido dada, amado Dios, que te ha sido confiada, puede llevar al inconverso a tener un encuentro verdadero con Cristo, así como tú lo tuviste. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que tú ya has sido limpiado, que tú ya tienes la palabra, que tú ya tienes la salvación. Levanten la mano aquí, ¿cuántos son cristianos? Mi bebé levanta la mano y todavía no habla. Gloria a Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios, hay algunas cosas que ya no deberían de ser para nosotros, que ya no deberíamos de estarlas repitiendo tanto, porque deberíamos de estar peleando la buena batalla de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué me refiero con esto, amado de Dios? Que hemos perdido el tiempo en banalidades. Hemos perdido el tiempo en la televisión. Hemos perdido el tiempo en la música. Hemos perdido el tiempo en tanto escuchar. El tiempo para adorar y para servir al Dios de Israel es hoy. Es hoy el tiempo en el cual debes de hablar la verdad. Es hoy el tiempo en que debes de hacer un cambio radical en tu vida.
Es hoy el tiempo en que debes hacer un cambio radical con tu familia. Leía, si encontramos un error en la palabra de Dios, el error no está en la palabra de Dios, el error está en ti. Porque la palabra del Señor es clara y verdadera, y es absoluta en todas sus reglas. Ciertamente abrumamos a nuestro Señor con peticiones, pero el Señor en esta hora dice que tú necesitas permanecer en Él. ¿Qué quiere decir permanecer? El permanecer es quedarse, aferrarse, estar. En las batallas anteriores a 1980, las batallas no eran tan tecnológicas como hoy las conocemos, sino eran más cuerpo a cuerpo. Se encontraban los batallones, se encontraban los ejércitos cuerpo a cuerpo. Eran hombres fuertes, eran hombres valientes, eran hombres que daban la vida por su país. Eran hombres que no simplemente disparaban desde una caseta, sino que iban y peleaban. Hombres que permanecían en el campo de batalla. Muchas batallas se han ganado por una orden. Cuando viene el ejército en contra del ejército contrincante, y vienen como una estampida, el capitán dice una orden y dice: mantengan su posición. Porque tú al ver una ola de miles de gentes, mejor aquí corrió que aquí quedó. Pero quienes permanecen siguen peleando la batalla. Quienes van hacia enfrente ganan la batalla, pero del cobarde nadie se acuerda. El cobarde es exiliado porque no tuvo el coraje y no tuvo el valor realmente para defender los colores de su bandera. Cuando hablo de permanecer en Cristo, es que debemos de tener la convicción de incluso dar la vida por nuestro Señor. No es sencillo de asimilar y tampoco es sencillo de aceptar, porque nuestro pensamiento va hacia nuestra conveniencia. Somos hombres, pero dice la Escritura que si permanecemos en Él, nuestro pensamiento cambia. Nuestra manera de sentir cambia, y cambia a un modo no de que pensemos en lo nuestro, sino de que entendamos lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Algunos nos podemos sentir solos en estas fechas que acaban de pasar. Recuerdo que platicaba con un ingeniero y me decía: estas fechas no me gustan. Yo decía: ¿por qué? Es que recuerdo lo que me hicieron, recuerdo lo que pasó, recuerdo esto, recuerdo el otro. Y lo veo más con nostalgia que con alegría. El verdadero cristiano no se sabe aquí, porque aquí todos estamos sentados y escuchando. Se sabe en su hogar. El verdadero cristiano muestra quién es en su hogar, en su castillo, porque en él se siente seguro y muestra verdaderamente su rostro. Podemos decirnos cristianos, pero si en casa estamos mal, no hay una fe verdadera en Cristo. Debemos de ver hacia dónde vamos en este precioso año que inicia y que Dios nos permite vivir. Podemos hablar y podemos decir muchas cosas, pero la verdad es que necesitamos en este precioso año actuar más. Necesitamos hacer más para el Señor, que incluso Dios no necesita nada de nosotros, pero nos ha sido confiada la palabra
Dice la Escritura que incluso los ángeles quisieran hablar la palabra del Señor, quisieran estar narrando, quisieran estar predicando. Pero esa tan grande bendición te fue confiada a ti y me fue confiada a mí. Lo que tú ya sabes del Señor, eso háblalo. Pero ¿qué diferencia hay entre nosotros y aquellos que no conocen al Señor? Eso es lo principal. ¿Qué diferencia hay entre tú y aquel que no conoce a Dios? Si no hay diferencia, aquel que no conoce a Dios endurece su corazón y empieza a confiar y decir: mi vida es tan buena como cualquier creyente de cualquier congregación, porque no encuentra diferencia alguna. La diferencia es marcada por el testimonio que presentamos delante de los hombres. Como digo, no es sencillo seguir a Cristo, pero para eso dice el Señor: ustedes ya son limpios. Ustedes ya deben de estar en otro nivel espiritual, ya deben de crecer espiritualmente, deben de dejar lo pasado atrás y proseguir a la meta, que es Cristo Jesús. Porque todo, absolutamente todo lo que observas aquí, todo lo que observas aquí será dejado atrás, y lo que permanecerá será nuestro espíritu para con el Señor. Mi ropa, mis zapatos, mi pantalón, mi dinero, mi automóvil, las ganancias, mi cuerpo será dejado en esta tierra e iremos a vivir con el Señor Jesucristo, primeramente Él sea. Por la promesa que Él nos dio: el que cree en mí vivirá. El que cree en mí no será condenado. El que cree en mí tiene la vida eterna. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen la vida eterna? Dice la Escritura que son echados fuera como las hojas secas y que son echados al fuego eterno. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que hay un infierno? Levante su mano. Amado de Dios, el infierno es real. Y aquel que no crea en el Señor Jesucristo irá allá. Esta pregunta es muy difícil cuando se la hacen a muchos predicadores, porque lo que no quieres es lastimar a la gente. Pero es la verdad. Aquel que no cree en el Señor Jesucristo perecerá en el infierno, en la muerte segunda. Ciertamente todos hemos de vivir para siempre. Todos. El que es hijo y el que no es hijo de Dios. Pero hay dos lugares donde vivir: en el cielo con el Señor, o en el infierno solo. No dice que estarás acompañado, solo. Porque dice que es un lugar ni siquiera donde no hay luz. Es una llama negra que no produce luz. No lo podemos entender, pero ciertamente así lo describe la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos de preocupar más por nuestro prójimo. Es lo que dice aquí: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En este tiempo, la tecnología ha hecho que nos hagamos más egoístas. Porque ahora los celulares pues ya son prácticamente, ya los traen así. La gente está en los restaurantes y los ves así. Ya nadie platica. Ya nadie conversa. Incluso conversan de teléfono a teléfono, porque no tienen la interacción personal. Es necesario apagar un poco de esa tecnología para ver lo que está pasando a nuestro alrededor.
Doy gracias a Dios porque mi camionetita se descompuso en estos días. Y digo, doy gracias a Dios, amado de Dios, porque me hace que me levante ya a las 5 de la mañana para poder llegar a mi trabajo. Pero lo que ha hecho es que regresando casi a las 7, 8 de la noche de mi trabajo, pueda pasar más por la ciudad o por nuestra ciudad y observar la gran necesidad que tiene la gente de Dios. Observar que es un mundo perdido, observar que es una ciudad perdida, observar que nadie teme a Dios, pero tampoco hay quien enseñe. Y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros: el mostrar el amor de Cristo a donde quiera que vayamos. Lo que te estoy diciendo es que en medio de tu trabajo, en medio de las personas que tú conoces, tú puedes ser la luz brillante, una luz que no resplandezca con su propia fuerza, sino que resplandezca con la luz de Cristo. Porque eso sí nos advierte el Señor, que cuando empecemos a hacer esto, seremos repudiados del mundo. Pero cuando tú agradas a Dios, no importa a quién desagrades. Cuando tú agradas a Dios, no importa que el mundo gire, porque el Señor es el que te dará la recompensa. ¿Que tenemos miedo? Sí, amados de Dios. Pero dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Cristo, el perfecto amor de Dios, es el que echa fuera todo temor. Y todo temor no viene del Señor, sino viene del enemigo de nuestras almas, que hace, que injerta, que planta en nosotros esa semilla de temor. Pero de nosotros depende el alimentarla o el echarla fuera de nuestras vidas. ¿Qué es nuestra vida? Es una neblina. Es algo tan corto, amado de Dios. Desafortunadamente, hace una semana sufrí la pérdida de un amigo en mi trabajo. Fui a su velorio, amado de Dios, para constatar realmente, porque no creía que estuviera muerto. Lo acababa de ver en la mañana, nos saludábamos cordialmente y me decía, no, nos vemos al rato. Fui a comer y ya no estaba. Me dijeron que había muerto. Cuando fui al velorio, amado de Dios, cuando lo vi en la caja, literalmente, hermanos, podía escuchar sus gritos de dolor en el infierno. Y lloraba más amargamente por mi amigo. Esos gritos de dolor, hermano, son los de muchos que no van a ir al cielo, y que nosotros hemos desperdiciado nuestro tiempo en tonterías, en mis preocupaciones, en mis cosas, en mi dinero. Y mucha gente se está yendo al infierno, y nosotros somos los culpables por no hablar, por no decirles que se van a ir al infierno si no creen en Cristo. Qué doloroso, hermano, fue para mí ese día el tocar la caja y decirle, levántate en el nombre de Cristo, porque sé que estás en el infierno. ¿Y qué haces, hermano? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza es que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la esperanza viva, hermano. La vida se va en un segundo. Y si no permanecemos en Cristo,
seremos echados fuera y quemados, como las hojas que se secan. Por eso decía, qué hermoso canto devuelvo a ti. A lo mejor te has propuesto ser mejor cristiano en este año. Qué buen pensamiento. Pero es mejor que permanezcas en ese pensamiento a lo largo del año. La vida se va en un segundo, hermano. Y no estamos listos a veces para ver al Creador. Hay días en los cuales decimos, Señor, ven. Y decimos, Señor, estoy listo para recibirte porque me he santificado. Pero hay otros días que queremos que el Señor jamás venga. Porque si viene en ese momento, nos quedamos. Es por eso que debemos de santificarnos día con día. Dejar a un lado tanta banalidad que nos afecta. El criticar, el no amar, la flojera. Hermanos, ¿qué clase de convicción tienes? Veía una iglesia económicamente humilde, hermanos, pero tenían una convicción bien tremenda, porque se inundó su iglesia aquí, hermano, hasta la rodilla. Y la iglesia, ¿sabes cómo estaba? Llena. Llena. Porque no hay excusa para no alabar al Señor. No hay excusa para faltar al Señor. No hay excusa para no venir. Las excusas las hacemos nosotros, porque le damos más importancia a otra cosa que a Dios. ¿Cómo esperas tú al Señor? Había un hombre que cuidaba un jardín. Un jardín inmenso, tanto como tú lo puedas imaginar. Volteabas a la derecha, izquierda, al frente y atrás, y hasta donde llegaba tu vista, había jardín. Había árboles enormes dentro de ese jardín. Había árboles frutales dentro de ese jardín. Había arbustos, había rosas, había margaritas, había orquídeas. Había demasiadas flores, pero todo el jardín estaba perfectamente cuidado por esta persona. Era un trabajo muy arduo, era un trabajo muy grande. Un día fue a visitarlo un hombre y observó todo esto que te estoy nombrando. Observó las bardas de piedra del jardín perfectamente limpias, sin enredaderas. Observó los jardines perfectamente podados, los árboles recortados, las hojas juntadas para ser quemadas. Cada una de las rosas crecía hermosamente una junto a la otra. Y este jardín estaba hermoso. Y le dijo a este hombre, ¿desde hace cuánto que cuidas este jardín? Y él le dijo, no hace mucho, porque mi Señor está afuera. Y le dijo, ¿y cuándo regresa tu Señor? No lo sé, pero solamente sé que cuando duermo, en la mañana están las herramientas que yo voy a necesitar para seguir cuidando del jardín. Y entonces me pongo a trabajar. Y le dijo, ¿tienes tan cuidado este jardín que pareciera que tu Señor va a venir mañana? Y le dijo, no, yo espero que mi Señor venga hoy. ¿Cómo está tu vida delante del Señor si hoy viniera el Señor por ti? ¿Cómo estaría ese jardín que te tocó cuidar a ti? ¿Estaría limpio, recortado? La vida de un cristiano no se ve con lo que proyectamos, se ve en tu hogar. Y de tu hogar parte hacia todos lados.
No importa si eres joven o adulto. Realmente el que nos va a juzgar es el Señor. Yo no juzgo a nadie, simplemente es algo que tenemos que saber. Tenemos que permanecer en Dios. Y dice la palabra del Señor, verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Qué maravilla y qué hermosa promesa delante del Señor. ¿Y por qué te será hecho? Porque no vas a pedir conforme a tu concupiscencia, sino pedirás más herramientas para seguir trabajando en ese jardín que Dios te dio. Señor, estoy peleado con mi esposa o con mi esposo. Dame la herramienta para reconciliarnos. No me des el sartén porque le pego. Una herramienta para reconciliarse, ¿sabes qué es? El perdón. Pero necesitas también reconstruir la confianza. El perdón no otorga confianza. La confianza se construye. Cuando nosotros pedimos perdón al Señor, debemos de alejarnos de nuestro pecado y el Señor nos podrá entonces otorgar más favores y más dones. ¿Sabes por qué? Porque estará enteramente con su conocimiento de que le amamos. ¿Se acuerdan de Abraham? Que el Señor le dijo: lleva a tu hijo Isaac a sacrificarlo al monte que yo te diré. Y que Abraham temprano en la mañana dice que enalbardó su burrito y se llevó todo lo que necesitaba: la madera, cómo encender el fuego, y se llevó el cuchillo para el sacrificio, se llevó la cuerda para amarrar el sacrificio y se llevó a su hijo sin que le faltara cosa alguna. Y dice la escritura que cuando preparó el altar, cuando Isaac ya estaba sobre el altar y que ya, dice la palabra de Dios, que tomó el cuchillo para hacerle daño a su hijo, para sacrificarlo en el nombre del Señor, dice la escritura que una voz vino a Abraham y le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora sé que me amas. Fue probado hasta el extremo para demostrar su amor. ¿Cuánto podríamos demostrar nuestro amor por Dios en esta hora? Es difícil la pregunta que les hago y lo entiendo, pero no quedamos exonerados porque sea difícil. No nos hacemos de lado aunque sea difícil. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has sido limpiado con la sangre de Cristo. Eso quiere decir que somos responsables por llevar la sangre del Señor. Somos responsables porque el Señor se fijó en nosotros. Somos responsables por cada uno de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Si tú permaneces en Dios y sus palabras permanecen en ti, hermano, en esta hora pide lo que quieras y te será hecho. Pídelo, hermano, y te será hecho. No dudes en tu corazón. Solo si las palabras y el Señor están en ti. He ahí el condicionante. He ahí por qué no recibimos. Porque podemos tener al Señor, pero muchas veces nos ensuciamos con el mundo. Porque el mundo nos absorbe, el mundo nos atrae. Pero en esta mañana debes de hacer una decisión: si sirves al mundo o si sirves a Dios. Porque el que sirve a dos amos, con uno queda mal. ¿A quién vas a servir tú, hermano? Yo escojo al Señor. Yo escojo a Dios. En este tiempo, recuerda quién te salvó de tus pecados, quién te perdonó, aún siendo el peor maleante, aún siendo el peor pecador, que tuvo
que tuvo ese amor tan grande como para decir, aunque has hecho tanto pecado, hoy que me pides perdón, te perdono. Ese es el Dios al que yo sirvo. Un Dios no vengativo. Un Dios que me amó aunque yo era malo. Amémonos los unos a los otros. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Bendice a tus hermanos de otras congregaciones. Bendícelos en el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque somos un cuerpo en el Señor. El Señor no viene por embajada del reino, viene por sus hijos que están en embajada del reino. Y viene por sus hijos que están en las demás congregaciones hermanas, que predican a un Cristo vivo, a un Cristo que fue crucificado, a un Cristo que fue sepultado, a un Cristo que resucitó con gran poder al tercer día, y a un Cristo que si tú crees en Él, recibes la vida eterna, no porque la merezcamos, sino porque Él así le plació otorgárnosla. Es necesario que en este 2014 que inicia, estamos a unos días que acaban de iniciar, observemos a dónde queremos ir en Cristo. Igual y no tienes una meta, podemos asesorarte como pastores, porque para eso estamos. Para eso estamos, para bendecir tu vida a través de la enseñanza, hermano. Y tú bendice a alguien más con el conocimiento que tienes de Cristo. Si todos somos cristianos, todos sabemos llevar a alguien a Cristo, porque así nos llevaron a nosotros. Eso quiere decir que tu boca hable más de las maravillas de Dios. Amén. Vamos a orar.